No vamos a ir. Tu hermano también se acaba de mudar. Lo que no sabían es que su rechazo sería la invitación a mi verdadera familia. Todo empezó. Ese mensaje lo cambió todo. No era un texto de ruptura ni malas noticias del trabajo. Era de mi propio padre, diciéndome que no vendrían a la inauguración de mi casa. Mi nombre es Elena, y ese mensaje cambió el significado de todo lo que había construido. Decía, no vamos a ir a la inauguración de tu casa. Tu hermano también se acaba de mudar. Sin una llamada, sin una disculpa. Solo una frase seca, más fría que la llovizna de Bogotá. Lo leí 2 veces y luego respondí. Está bien, papá. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa del comedor y me quedé mirando su reflejo. Madera de roble, la había diseñado yo misma, lisa y brillante, bajo la tenue luz de la sabana. Mañana, el equipo de un canal de televisión llegaría para filmar la escena de apertura de su nuevo programa de diseño. Para todos los demás, era otro hito en mi carrera, otro episodio en horario estelar. Pero para mí, era la primera vez que mi nombre aparecería en pantalla sin estar escondido detrás del de alguien más. La villa a mi alrededor estaba en silencio, pero cada pared llevaba el eco de los años que había trabajado para llegar a este momento. Había planeado la noche hasta el más mínimo detalle, la vajilla, la iluminación, incluso la canción que sonaría cuando mamá y papá entraran por la puerta. Pero ahora no lo harían. Aún así, no borré el mensaje. Lo dejé en mi teléfono. Una prueba de que, a veces, el silencio habla más fuerte que el amor. Si alguna vez lo has dado todo solo para ser visto, y solo has recibido silencio a cambio, esta historia es para ti. Quédate hasta el final. Podrías darte cuenta de que el silencio puede ser la respuesta más fuerte de todas. Probablemente todo empezó en una mañana gris de un 24 de diciembre, cuando tenía 16 años. El olor a canela y natilla llenaba el aire mientras mi mamá se movía rápidamente entre la estufa y el mesón, tarareando suavemente una melodía de la vieja radio. Mi papá estaba cerca con su cámara de video, narrando toda la escena, como si fuéramos las estrellas de un comercial navideño perfecto. Mi hermano, Iván, estaba en el centro de todo, batiendo la masa con una energía exagerada, ganándose risas y elogios con cada movimiento. Mamá lo llamaba su milagro navideño, y papá no podía dejar de filmarlo. Traté de ayudar, alcanzando el tazón para mezclar, pero mamá me lo quitó suavemente de las manos y dijo, cariño, deja que Iván se encargue de eso. Me hice a un lado y fingí que no me importaba. Todos se rieron cuando derramó harina sobre el mesón, y papá capturó cada segundo como si fuera lo más destacado del día. Yo estaba junto al lavaplatos, secándome las manos, esperando que alguien notara que ya había lavado la loza, doblado las servilletas y puesto los platos en perfecto orden. Nadie me miró. Cada sonrisa, cada palabra de afecto giraba en torno a Iván. Cuando sugerí una idea para el centro de mesa, algo sencillo con piñas y velas, papá bajó la cámara por un momento y me miró. No hagas que todo se trate de ti, Elena. Su tono era tranquilo, casi indiferente, pero las palabras golpearon fuerte. Me tragué mi respuesta y me di la vuelta, tratando de concentrarme en el ritmo constante de los sonidos de la cocina. Iván hizo otra broma sobre el pavo. Mamá aplaudió y papá reanudó la filmación. El mundo a mi alrededor parecía girar perfectamente sin mí. Más tarde esa tarde, la casa olía a buñuelos y tamales. Dejé un pequeño regalo en la mesa del comedor, una tarjeta pintada a mano con una cita sobre la gratitud. No era mucho, pero había pasado horas pintándola la noche anterior. Para cuando todos se sentaron, la tarjeta había sido empujada a un lado, medio oculta bajo una pila de revistas. Iván dirigió la oración esa noche, su voz fuerte y cálida. Cuando terminó con una broma sobre ser el hijo favorito, la risa llenó la habitación. Sonreí con ellos, pero un dolor silencioso se instaló en algún lugar profundo, del tipo que no se desvanece fácilmente. La cena transcurrió con el mismo ritmo que había conocido durante años. Papá le preguntó a Iván sobre la escuela. Mamá contó historias sobre sus partidos de fútbol, y yo me quedé en silencio, ofreciéndome a rellenar vasos o pasar los platos. Los gestos más pequeños eran mi forma de intentar pertenecer, pero se sentían invisibles. Recuerdo haber pensado que el silencio podría ser más fácil que intentar ser escuchada. Cuando los platos estuvieron vacíos y la risa se había suavizado, comencé a levantar la mesa.
Mamá se unió a mí por un momento, entregándome una pila de platos. Eres una gran ayuda, dijo, sonriendo mientras se volvía hacia papá para hablar sobre las solicitudes de universidad de Iván. Sus palabras fueron amables, pero no aterrizaron donde ella quería. Una ayuda, en eso me había convertido. Lavé los platos lentamente, mi reflejo débil en la ventana de la cocina. Afuera, el cielo de Bogotá se había oscurecido, del tipo de gris que lo traga todo. Arriba, la voz de Iván resonaba débilmente mientras tocaba su guitarra. Me sequé las manos, fui a mi habitación y abrí el pequeño cuaderno que siempre guardaba debajo de la cama. El papel olía débilmente a pintura y tinta. Escribí una sola frase esa noche, lo único que sabía prometerme a mí misma. Algún día me recordarán sin que yo lo pida. 4 años después, me fui de Bogotá con una maleta y demasiadas palabras no dichas. El aire de la mañana era húmedo, del tipo que se pega a la piel como un recordatorio de lo que estás dejando atrás. Mi mamá estaba en la puerta, retorciéndose las manos, mientras mi papá mantenía la vista en la entrada del garaje. Iván ya me había abrazado, una despedida rápida y distraída antes de salir a encontrarse con sus amigos. Esperé algo más, una palabra, una promesa, pero no llegó ninguna. Cuando recibí una beca completa para estudiar comunicación en Medellín, pensé que por primera vez estarían orgullosos. En cambio, papá frunció el ceño como si hubiera anunciado algo tonto. Comunicación no es estable, dijo. Eres buena con los detalles. ¿Por qué no contaduría o derecho? Mamá añadió suavemente. Está muy lejos, cariño. No conoces a nadie allí. Quería decirle que la distancia podría ser la clave, que tal vez el espacio era la única forma en que podía respirar, pero solo asentí. Una semana después, Iván anunció que había sido aceptado en un programa de maestría en administración de empresas. La sala se llenó de emoción. Papá abrió una botella de vino y mamá comenzó a planear cómo ayudarlo con la matrícula. La oí decir, cubriremos lo que su beca no cubra. Nadie mencionó mi beca ni preguntó si necesitaba ayuda para mudarme. Sonreí durante el momento, sosteniendo mi carta de aceptación en mi regazo como si fuera invisible. En Medellín, el sol se sentía más brillante, pero más solitario. Mi apartamento era un pequeño estudio encima de una lavandería que olía débilmente a detergente y vapor. Pasaba las noches editando videos para una pequeña agencia creativa que apenas pagaba lo suficiente para el supermercado. Mis comidas eran fideos instantáneos, a veces con un huevo, cuando podía permitírmelo. Me decía a mí misma que era temporal, que el hambre era más barata que pedir ayuda. Mi amiga, Mara, una estudiante de cine que conocí durante la orientación, fue la única persona que vio a través de mi actuación. Tenía esa fuerza tranquila, del tipo que no necesita llenar el silencio para hacerlo seguro. Nos sentábamos en la azotea de nuestro edificio por la noche, compartiendo café barato e historias sobre las familias que dejamos atrás. ¿Sabes?, dijo una vez, no tienes que seguir ganándote un lugar en la vida de alguien. A veces, irse es lo que te salva. Sus palabras se asentaron en mí como la luz del sol a través de la niebla. Durante mi segundo semestre, llamé a casa con menos frecuencia. Las conversaciones con mamá siempre se desviaban hacia Iván, su nueva pasantía, los elogios de su profesor, los eventos de networking a los que asistía. Terminaba cada llamada con «deberías visitarnos pronto», aunque nadie se ofreció a ayudar con el pasaje. Colgaba, miraba mi reflejo en la pantalla oscura de la laptop y me preguntaba si siquiera notaban lo mucho más callada que me había vuelto. Aprendí a construir pequeñas rutinas en torno al silencio. Mañanas tempranas en el Cerro Nutibara antes de clase, dibujando guiones gráficos en mi cuaderno. Noches tardías corrigiendo el color de material para clientes que nunca recordaban mi nombre. Cada proyecto me enseñó algo. Cómo equilibrar la luz. Cómo enmarcar una historia para que incluso las cosas ordinarias parecieran significativas. Quizás eso era lo que había estado haciendo toda mi vida. Encontrar belleza en no ser vista. Para mi tercer año, dejé de revisar los mensajes del grupo familiar. Las actualizaciones eran las mismas. Los ascensos de Iván, los proyectos de fin de semana de papá, las nuevas recetas de mamá, mis propios mensajes quedaban sin leer. Dolía menos cuando dejé de esperar respuestas. Cuando llegó la graduación, envié una foto mía con mi birrete y toga. Mamá respondió con un emoji de corazón. Papá no respondió.
Esa noche, me senté en el suelo de mi estudio, rodeada de bocetos y cajas de comida para llevar vacías. La ciudad afuera zumbaba con una vida que no podía tocar del todo. Pensé en los años pasados tratando de encajar en un marco que nunca fue construido para mí. Por primera vez, no sentí ira. Para cuando cumplí 30 años, las llamadas finalmente llegaron de los lugares con los que solía soñar. Comenzó con una pequeña estación en Bogotá, la misma ciudad que una vez había dejado atrás para encontrarme a mí misma. Me uní como productora asistente, ganando apenas lo suficiente para cubrir el arriendo. Pero por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. Mi supervisor, Pablo, un productor senior con 2 décadas de experiencia en televisión local, notó cómo me quedaba hasta tarde después de que todos se iban. Se apoyaba en el marco de la puerta y decía: «Tienes el ojo, Elena. No lo desperdicies puliendo el trabajo de otros». Sus palabras se quedaron conmigo no porque fueran amables, sino porque sonaban como un permiso. Bajo la guía de Pablo, aprendí el ritmo de la narración que conecta a la gente, cómo hacer que los momentos ordinarios parezcan algo digno de recordar. Después de meses de trabajar detrás de cámaras, propuse una idea para un corto documental llamado Casas con Alma, una serie sobre las historias ocultas en las casas de la sabana de Bogotá. Se suponía que sería pequeño, solo un segmento de relleno local, pero a los espectadores les encantó. La gente escribía cartas, enviaba fotos de sus propias casas, compartía recuerdos ligados a paredes desgastadas y muelles crujientes. En 6 meses, la miniserie se convirtió en el programa más visto en su franja horaria. Cuando Pablo se jubiló, me entregó su vieja silla de director con una sonrisa tranquila. Usé mis ahorros y una subvención de la estación para fundar mi propia compañía, Luz del Norte Media. Al principio, éramos solo yo y 3 freelancers trabajando en una oficina prestada, editando material entre pausas para el café y fechas de entrega. Nos enfocamos en documentales sobre arquitectura, artesanía y las personas que daban forma a los espacios en los que vivían. La compañía creció rápidamente, impulsada no por inversionistas, sino por historias que se sentían reales. 2 años después, Luz del Norte Media ganó un premio regional por narración visual. Recuerdo estar en el escenario bajo las luces cálidas, escuchando mi nombre seguido de aplausos que no se desvanecieron demasiado rápido. Por una vez, no era invisible. Poco después, me contactó un canal internacional. Querían que dirigiera una serie nacional titulada Casas Abiertas. Era un sueño disfrazado de contrato. El presupuesto era enorme, el cronograma implacable, pero cada toma se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Viajé de costa a costa, conociendo a diseñadores, propietarios y soñadores que me recordaban todo lo que solía anhelar. La serie se convirtió en un éxito, sindicada en múltiples plataformas. Y de repente, mi bandeja de entrada se llenó de ofertas que solía creer que estaban destinadas a otra persona. Cuando se emitió el último episodio, decidí que era hora de algo personal. Compré una villa de 25.000 millones de pesos en los Cerros Orientales, una mansión en la cima de una colina con vista a la ciudad, la luz del sol derramándose por las paredes de vidrio cada mañana. No era solo una casa. Era un espacio construido con cada noche de insomnio, cada plato de fideos instantáneos, cada rechazo silencioso. Convertí parte de ella en un estudio para mi próximo proyecto, un espacio creativo para nuevos artistas que me recordaban a la chica que solía ser. Mientras se daban los toques finales, escribí una carta invitando a mamá, papá e Iván a la inauguración. Los imaginé caminando por el vestíbulo de mármol, viendo la vida que había construido sin sus aplausos. Esa noche, una notificación parpadeó en mi teléfono. Un mensaje de papá. Nos saltaremos la inauguración de tu casa. Tu hermano también se acaba de mudar. Lo leí 2 veces, las palabras familiares en su crueldad casual. Escribí mi respuesta lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Está bien, papá. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré alrededor de la villa, cada rincón reluciente, cada luz ajustada a la perfección. El silencio ya no estaba vacío. Era pacífico. Había esperado la mitad de mi vida por su aprobación y me di cuenta de que ya no la necesitaba. A la mañana siguiente, el cielo se despejó, pero no mis pensamientos. Me desperté temprano, incapaz de sacudirme el dolor silencioso que se había instalado durante la noche.
El mensaje de papá todavía persistía en mi mente, pesado pero sordo, como un moretón que se desvanece bajo la piel. Me senté al borde de la larga mesa de roble y me di cuenta de que había sido construida para una familia que nunca se sentaría allí. Sin embargo, algo en mí se negó a dejarla vacía. Si ellos no venían, yo misma llenaría esos asientos, no con las personas que me habían dado la espalda, sino con aquellos que una vez estuvieron en silencio a mi lado. Saqué un bloc de notas y comencé a escribir nombres. El camarógrafo que se quedó hasta tarde ayudándome a arreglar una luz rota en mi primer rodaje. Mi vecina que me trajo sopa cuando vio cajas de entrega apilándose afuera de mi puerta. Mi antiguo profesor que me dijo que siguiera pintando incluso cuando las calificaciones decían lo contrario. Y mi tía Lorena, que siempre se había acordado de mí, incluso cuando mis padres no lo hacían. Con cada nombre, la lista se sentía más como un recuerdo siendo reparado. Más tarde ese día, contraté a una chef local llamada Margarita. Llegó con una confianza tranquila, sin pedir más presentaciones que un apretón de manos. Mientras revisábamos el menú, hizo una pausa y preguntó, ¿para quién es la cena? Le dije, para personas que nunca fueron invitadas. No cuestionó más. Simplemente asintió y dijo, entonces será algo digno de recordar. Planeamos una cena que se sintiera honesta, nada que gritara lujo. Salmón, verduras asadas y una tarta de pera, del tipo que transmite calidez en lugar de decoración. Margarita sugirió algunos toques, simples y considerados. Le dije que quería que la noche se sintiera como una conversación que había estado esperando demasiado tiempo para comenzar. Cuando llegaron los invitados, no hubo alfombra roja, ni presentaciones, solo el sonido de los zapatos contra el suelo y risas que parecían encontrar su lugar de forma natural. Parecían sorprendidos, conmovidos, curiosos, pero ninguno preguntó por qué estaban allí. Di la bienvenida a cada uno por su nombre, y por primera vez en años, me sentí presente, no actuando. A medida que se desarrollaba la cena, el aire se aligeró. Las conversaciones tejieron historias de oportunidades perdidas, amabilidad inesperada, pequeños triunfos que nadie había celebrado antes. Lorena se inclinó y susurró, hiciste algo bueno de la nada, cariño. Al otro lado de la habitación, Margarita observaba en silencio, su expresión suave, sabiendo. Para cuando se sirvió el postre, el espacio se sentía completo. No hubo discursos, ni brindis, solo el entendimiento de que esta noche se trataba de ser visto. Cuando los platos se vaciaron y la risa se calmó, me quedé para levantar la mesa. Cada silla había sido utilizada. Cada plato contenía la prueba de que alguien había pertenecido, aunque fuera por unas pocas horas. Apoyé mi mano en la madera lisa y sonreí en silencio. Todos merecen un asiento. Al atardecer, el equipo había llegado. Cámaras, cables y expectativas silenciosas. Los recibí en la entrada, sus educados asentimientos y sonrisas ensayadas llenando el aire con esa extraña mezcla de anticipación y contención que siempre precede a la filmación. La larga mesa estaba lista de nuevo, no como un escenario, sino como prueba de que algo real había sucedido aquí. Margarita se movía por la cocina con su habitual calma y precisión, emplatando los últimos platos como si fuera cualquier otra noche. Pero esta noche era diferente. No se trataba de comida, ni de producción, ni de ratings. Se trataba de una verdad silenciosa, siendo vista. Los invitados regresaron, los mismos que habían compartido esa primera cena, y su presencia llenó el espacio con algo más firme que los aplausos. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, no sentí la necesidad de actuar. Las conversaciones fluyeron de forma natural. La gente hablaba en voz baja, reía libremente y no miraba hacia la lente en busca de validación. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas, quizás dándose cuenta de que este no era el tipo de programa que esperaban. Una de las reporteras, una joven con un cuaderno y ojos inseguros, se me acercó durante una pausa. ¿Qué inspiró esto?, preguntó. No necesité pensar mucho. La justicia no es decoración, dije, es diseño. Lo escribió con cuidado, como si las palabras pudieran escaparse si no las atrapaba en el papel. Cuando miré a mi alrededor, vi a los invitados inclinándose unos hacia otros, escuchando atentamente. Nadie interrumpía, nadie intentaba dominar la conversación.
Era el tipo de equilibrio que había estado persiguiendo durante años, uno construido no sobre el poder, sino sobre la presencia. En un momento dado, el camarógrafo, un hombre mayor de cabello plateado, dejó de filmar por un momento y simplemente observó. Más tarde, me dijo en voz baja: "No se ve esto a menudo. Gente simplemente siendo". Eso se quedó conmigo más tiempo que cualquier cumplido que hubiera recibido. El equipo mantuvo la configuración simple, sin filtros, sin repeticiones, sin reorganizar escenas. Las luces se mantuvieron lo suficientemente suaves para ver los rostros con claridad, pero no para borrar las líneas que los hacían humanos. El ingeniero de sonido susurró por su micrófono: "Se siente vivo aquí". A medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo pequeño pero hermoso. La forma en que las personas se miraban a los ojos sin dudar. Nadie bajaba la mirada. Nadie se escondía detrás de teléfonos o excusas. No era perfecto, pero era honesto. Margarita estaba de pie cerca de la parte de atrás, con los brazos cruzados, observando en silencio como siempre. Captó mi mirada y asintió una vez, su mirada diciendo todo lo que las palabras no podían: gratitud, orgullo y el conocimiento compartido de que algunos momentos no necesitan ser enmarcados para importar. La última toma de la noche capturó a todos todavía sentados, el leve zumbido de la conversación flotando en el aire. El director le indicó al equipo que dejara de grabar, pero nadie se movió. Simplemente se quedaron allí, atrapados en algo real, sin querer romperlo. Cuando las luces se atenuaron, me quedé atrás, ayudando a recoger los cables, los micrófonos, las copas sobrantes. El aire se sentía ligero, sin cargas, como si la casa misma hubiera exhalado. Uno de los asistentes me agradeció la hospitalidad, diciendo que no se sentía como trabajo. Sonreí. Tampoco se había sentido como trabajo para mí. Durante años, había construido escenarios, historias e imágenes que parecían pertenecer. Pero esta noche, por primera vez, no tuve que crearlo. Simplemente viví dentro de ello. Y por primera vez, no estaba actuando, estaba en casa. Una semana después, el episodio se emitió en una lluviosa mañana en Bogotá. No había planeado verlo en vivo, pero el sonido de un trueno distante hizo que la casa se sintiera más pequeña, y de alguna manera se sintió correcto dejarlo sonar. Mi teléfono comenzó a vibrar mucho antes de que terminaran los créditos iniciales. Mensajes apilados uno encima del otro, algunos de colegas, otros de extraños, algunos de números que había borrado hace mucho tiempo. La mayoría eran simples. Hermoso trabajo, gracias por decir lo que nadie dice. Sin embargo, cada uno se sentía como una pequeña ola tocando una orilla que no había pisado en años. A media mañana recibí una llamada de la tía Lorena. Su voz era cálida, firme, como siempre lo había sido. "Lo hiciste bien, cariño", dijo. "Están enfrentando lo que tú cargaste durante años". No respondí al principio, solo dejé que sus palabras se asentaran. No había amargura en su tono, solo reconocimiento, una especie de paz que no necesitaba perdón para existir. Más tarde, supe que una de las vecinas de mamá la había llamado esa mañana, emocionada, diciendo: "Acabo de ver a tu hija en televisión. ¡Qué proyecto tan maravilloso!". Al parecer, la conversación no había ido como esperaba. Durante horas, mamá no dijo nada. Luego, por la tarde, publicó una foto del episodio en sus redes sociales con la leyenda: "Muy orgullosa". Se difundió rápidamente, no por amor, sino porque la gente notó el momento. Los comentarios se llenaron de una educada confusión. "¿No dijiste que se fue de casa hace años?". Es curioso cómo el orgullo encuentra su voz después del aplauso. Mi hermano, Iván, guardó silencio durante 2 días. Luego, alguien de su oficina preguntó públicamente por qué no había estado en la cena. Su respuesta fue vaga, una línea sobre viajes y conflictos de agenda, pero aquellos que habían visto el episodio parecieron entender más de lo que él había dicho. Algunos de sus amigos volvieron a publicar clips de mí hablando sobre pertenecer, añadiendo notas silenciosas como "uy" o "eso debió doler". Dejó de responder por completo después de eso. Papá llamó 6 veces esa semana. No contesté ni una vez. Cada vez que sonaba el teléfono, mi pecho se contraía, pero no con ira,
más bien como la leve presión de un viejo moretón que ya no me controlaba. En la séptima llamada, lo dejé ir al buzón de voz y lo escuché más tarde. Su voz temblaba. Te vi. Has hecho algo bueno. Yo solo. Luego, silencio, una respiración profunda. Y finalmente, estoy orgulloso, Elena. Fue extraño como esas palabras, antes un sueño lejano, llegaron demasiado tarde para importar, pero no demasiado tarde para sanar. Los correos electrónicos de los espectadores llegaron a raudales. Una profesora de Cali escribió que había usado el episodio para iniciar una discusión en clase sobre la justicia. Un arquitecto jubilado compartió cómo la cena le recordó el proyecto de mesa comunitaria de su difunta esposa. Una madre dijo que su hija adolescente había decidido invitar a un compañero solitario a almorzar después de verlo. Al leerlos, me di cuenta de que la historia había salido de mis manos y se había convertido en otra cosa, algo vivo. Al anochecer, la lluvia no había parado. La ciudad afuera estaba borrosa en tonos de plata y gris. Me paré junto a la ventana, café en mano, viendo el agua trazar caminos por el cristal. Pensé en mamá, sentada detrás de su pantalla, en Iván, evitando preguntas, en papá, contactándome después de todos estos años. Nada de eso se sentía como una victoria. Realmente no. Se sentía como el clima, impredecible, purificador, necesario. Lorena volvió a escribir esa noche. Algunas tormentas no destruyen, revelan. Sonreí, mirando la lluvia que no había cesado en todo el día. Tenía razón. Algunas tormentas limpian más de lo que arruinan. 2 meses después, empaqué de nuevo, pero esta vez por paz. Las cajas eran más ligeras, no porque tuviera menos, sino porque solo llevaba lo que me pertenecía, sin expectativas, sin explicaciones, sin fantasmas de una mesa familiar que nunca había hecho espacio. Alquilé una pequeña casa en un pueblo cerca de Medellín, junto al río, un lugar tranquilo con suficiente luz para recordarme que las mañanas podían empezar sin ruido. La primera noche dormí sin revisar mi teléfono. Cuando desperté, no sentí la necesidad de mirar atrás. Unos días después, apareció un correo de mi hermano Iván. El asunto era simple. Deberíamos hablar. Lo leí una vez, luego lo borré sin responder. No había ira en ese acto, solo claridad. A veces, el silencio no es un castigo, es protección. Lo había aprendido por las malas. Cada llamada no contestada, cada disculpa tardía, ya me había enseñado lo que la paz requería: distancia. El trabajo me siguió suavemente, no como antes, cuando la ambición tenía dientes. El canal me contactó de nuevo, preguntando si volvería para una segunda temporada del proyecto de la mesa. El mensaje era cálido, el tono respetuoso. Dudé, luego escribí lentamente: sí. Pero esta vez, sin familia, solo historias. Aceptaron de inmediato. Sonreí, dándome cuenta de que, por primera vez en mi carrera, no estaba persiguiendo el reconocimiento, estaba eligiendo la alineación. Los días en mi nuevo hogar se asentaron en un ritmo que se sentía casi meditativo. Me despertaba temprano, caminaba por el sendero junto al río y veía el agua atrapar la luz. Mis pensamientos ya no giraban en torno a conversaciones inconclusas o palabras que desearía haber dicho. Simplemente flotaban como madera a la deriva, libres de dirección, pero aún avanzando. Margarita llamó una vez para saludar, diciendo que el tema de la nueva temporada, pertenecer sin permiso, ya se estaba discutiendo. Le dije que encajaba. Se rió, entendiendo sin necesidad de que le explicara. A veces pasaba por pequeños restaurantes o cafés y veía familias adentro, gente hablando sobre comidas compartidas, sus rostros brillando con algo que ya no podía nombrar. Pero en lugar de envidia, sentí alivio. Ya no medía mi valor por los lugares a los que no era invitada. La tranquilidad que había construido era firme, no frágil, y la protegía con el tipo de delicadeza que solo llega después de romperse. Las cartas de los espectadores seguían llegando, reenviadas desde la oficina de producción. Una mujer escribió que había comenzado a organizar noches de mesa para sus vecinos solo para recordarse que la amabilidad no requiere lazos de sangre. Otra dijo que había perdonado a su madre, pero solo después de darse cuenta de que el perdón no significaba regresar.
Cada historia era un recordatorio de que lo que comenzó como un programa se había convertido en algo más profundo, un mapa para que la gente encontrara el camino de regreso a sí misma. Cuando llegó el otoño, el pueblo se tiñó de oro y calma. Pasaba las tardes junto a la ventana, a veces editando guiones, a veces sin hacer nada. El silencio ya no se sentía como ausencia, se sentía ganado. No necesitaba un cierre de mamá o papá, ni una disculpa de Iván. Su silencio ya no resonaba. Simplemente existía, como el sonido del viento moviéndose entre las hojas. Presente, pero ya no personal. La paz, me di cuenta, no se encuentra en la reconciliación, se encuentra en la liberación. No se trata de perdonar a quienes te hirieron para que ellos puedan dormir mejor por la noche. Se trata de perdonarte a ti mismo por esperar tanto tiempo para dejar de intentarlo. Una mañana, preparé café y observé el río pasar, lento y seguro. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de un productor de la cadena pidiendo una reunión temprana. Sonreí, silencié la notificación y tomé otro sorbo. No todo merecía una respuesta. Durante años, había construido mesas, esperando que otros se sentaran a mi lado. Ahora, finalmente lo entendía. La paz no se encuentra en su mesa. Yo construí la mía. A veces, la distancia es el único lenguaje que el amor entiende. No le debes a nadie el acceso a tu paz, ni siquiera a la familia. La vida tranquila que construyes después del rechazo es la prueba más ruidosa de autoestima. Si no aplauden por ti, aplaude por ti mismo y sigue caminando. La fuerza para irse no significa la ausencia de amor. Significa elegir el tipo de amor que no duele. A veces, la paz no se da, se construye, un límite a la vez. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de la familia para proteger tu paz? ¿O crees que la reconciliación es siempre el mejor camino? Tus palabras podrían ayudar a alguien más a encontrar las suyas. Gracias por escuchar hasta el final. Recuerda, la curación no siempre proviene de una disculpa. A veces, proviene del silencio. Suscríbete si crees que la paz vale la pena protegerla, incluso cuando el amor cuesta demasiado.